El caciquismo en México, una aproximación conceptual. La palabra cacique es una corrupción de cacecua, vocablo arahuaco con que se denominaba los jefes indígenas. Se encontró colonia en la española en 1492. El término se llevó del Caribe al resto de las tierras conquistadas a nombre de la corona española, pero también cruzó el Atlántico en sentido inverso y se tradujo en el lenguaje político de la península ibérica. Meyer 2000, véase también Alegría 1952. El término cacique apareció por primera vez en castellano en el Diario de Colón, Mestre 1988, 280, en 1884. La Real Academia de la Lengua Española incorporó dicha palabra en su diccionario, con dos significados. 1. Señor de Ceballos, o superior en alguna provincia o pueblo de indios. Y 2. Persona que en un pueblo o monarca ejerce excesiva influencia en asuntos políticos o administrativos. Rale 2010. En una definición clásica del fenómeno, Paul Friedrich argumenta: con referencia obvia a México, yo defino aquí cacique como un líder autocrático en la política local y regional, cuyo mando, característicamente informal, personalista y a menudo arbitrario, está respaldado por un grupo de parientes, luchadores y varios dependientes económicos en muchos casos, y está señalado por la amenaza diagnóstica y la práctica de la violencia. Sin embargo, estos caciques, aunque de manera imperfecta, sirven de puente entre los campesinos del poblado y, en el otro extremo, la ley, la política y el gobierno del Estado y de la nación, y son, por tanto, variedades del así llamado intermediarismo político. Friedrich, 1991, en 124 y 125, esas son las páginas. Luisa Paré entiende el caciquismo como un ejercicio informal y personal del poder a nivel local o regional en áreas rurales, caracterizado por sus actividades de mediación entre el pueblo y el apartado gubernamental, actividades posibles gracias al control y a la manipulación de los canales de comunicación, especialmente el sistema de autoridad. Paré, 1972, 337. Asimismo, para Antonio Ugalde, el cacique es un líder que ejerce un control político, económico y social, total o casi total en un área geográfica, quien para seguir manteniendo dicho control puede valerse del uso de la violencia física. Además, el cacique es reconocido y legitimado implícitamente por líderes políticos superiores, como el único líder de la comunidad. Ugalde, 1973, página 124. Fernando Salmerón Castro ha llamado la atención en torno a la importancia de definir al cacique con base en el papel de intermediación política que ejerce. Precisamente el papel relevante del cacique es su papel como intermediario. Todos los aspectos folclóricos que caracterizan a un intermediario como cacique son esos más bien aspectos folclóricos y no aspectos estructurales importantes. Salmerón, 1992, página 85. El intermediario político tiene poder en dos niveles al menos. Manipula el control que tiene en cada nivel sobre alguna fuente de poder para fortalecer su posición en los demás niveles. Salmerón, Ibid, página 87 a la 121. Además, el autor introduce la idea de monopolio. El intermediario político, que además de lograr esta negociación o esta capacidad de negociación de la base para la cúspide y de meditar los recursos de la cúspide para negociar con la base, logra cerrar los canales de acceso a toda la gente,
a todos los participantes de la base y manipular estos canales de acceso a la cúspide de manera permanente y cerrada. Ese es un cacique. El cacique es el que no solo se sitúa como un intermediario político, sino que también consigue que nadie pueda desempeñar ese papel. Salmerón, 1992, páginas 109-110. Cursivas de Alismael Solís. Asimismo, la capacidad de mantenerse como el único intermediario político en un determinado espacio es posible que gracias a los diversos medios coercitivos de los cuales puede valerse. Coercitivo hace referencia a poder o de autoridad, incluida a la violencia como amenazante soporte del poder. Salmerón, Edit, página 110. Ahora bien, con el objetivo de utilizar una noción clara del concepto de caciquismo, resulta conveniente encontrar los elementos definitorios central de dicho término, de tal manera que sea posible distinguir el caciquismo de otras formas de ejercicio del poder con las cuales aquel puede ser fácilmente confundido, como el caudillismo, por ejemplo. En virtud de ello, es necesario afirmar que son dos los elementos centrales de la definición de caciquismo. Constituye una formación de ejercicio del poder en el que alguien ejerce 1. El monopolio de la intermediación política entre dos ámbitos de acción y además 2. Controla recursos estratégicos. Y aunque en un contexto social político concreto, las características del cacique que se pretende estudiar pueden variar, el monopolio de la intermediación política y el control de recursos estratégicos son elementos que siempre están presentes en el ejercicio del poder caciquil. Asimismo, los recursos estratégicos constituyen una de las fuentes de poder de los cacicazgos y pueden ser de carácter económico, político, administrativo, cultural, entre otros. Y una combinación de ellos. Los recursos estratégicos son tales en la medida en que otorgan un considerable poder, ya sea social, político y o económico, a quien los controla, pues dichos recursos son escasos y normalmente responden a la satisfacción de determinadas necesidades sociales. A partir de las ideas precedentes y con base en las definiciones citadas, es posible definir al cacique como un actor económico, político y social, que dentro de un sistema de relaciones clientelares monopoliza la intermediación política entre diferentes niveles o ámbitos de acción: localidad, región, estado, organización, estado. De la localidad a la región, de la región al estado o de la organización al estado, y de los canales de acceso a cada uno de esos niveles, el cacique controla recursos estratégicos del medio en el que opera y su estilo de mando se caracteriza por el ejercicio del poder personalista, informal, autocrático, muchas veces arbitrario y en ocasiones con tintes carismáticos. Su ejercicio del poder se apoya en redes de parentesco, de dependientes y seguidores, para hacer valer sus intereses y seguir manteniendo su posición privilegiada. Puede emplear la violencia en distintos grados, cuando otros medios de persuasión o coacción más sutiles no funcionan. De esta manera, ante el cuestionamiento de su autoridad, es muy probable que utilice la violencia. Su posición privilegiada le permite tener acceso a diversos beneficios, materiales, económicos, políticos, entre otros, mismos que en una parte distribuye a su red personal de apoyo y, de forma más amplia, a su clientela, dentro de sus actividades destacadas del control político y económico de aquellos que recaen su influencia y el control y encauzamiento de demandas sociales diversas. Asimismo, el cacique tiene como una de sus tareas garantizar la movilización de apoyos sociales y políticos en favor de las autoridades gubernamentales de los distintos niveles,
algún partido político, un grupo político, un líder político o de otro cacique de mayor jerarquía, de todo lo cual le permite formar parte del bloque en el poder y contar con el apoyo político del mismo. Este marco conceptual será de gran ayuda para analizar el cacicazgo de Pedro Sánchez en las organizaciones del transporte público del noreste del Estado de México, temática que será abordada en el siguiente apartado. Bueno, es un análisis más o menos sobre el cacicazgo en México. Y pues bueno, con esto le doy introducción a este término para poderlo comprender un poquito más, para entrar en contexto al tema importante, ¿no? Definiciones de cacique, que es el significado y concepto. Definición de cacique: se llama cacique a la máxima autoridad de una comunidad aborigen. El concepto surgió en los grupos taínos que habitaban en las Antillas. Con la colonización española del continente americano, la noción empezó a utilizarse con referencia a todos los líderes indígenas. La primera... Por ejemplo, cuando arribaron los europeos, fueron recibidos por el cacique. Mañana habrá una reunión de caciques de las distintas reservas indígenas de la región. Los habitantes de la comunidad están acostumbrados a acudir al cacique antes que a la policía. El tipo de liderazgo del cacique variaba de acuerdo a cada comunidad. Algunos ostentaban un gran poder sobre el resto de los habitantes, mientras que la autoridad de otros estaba supeditada a una asamblea. Incluso en la actualidad existen los caciques en comunidades indígenas de distintas partes del mundo. Por extensión, el término cacique se emplea en un sentido más amplio para nombrar a cualquier individuo que, en un grupo, ejerce la autoridad abusando de su poder. En este marco, también se le dice cacique al sujeto que ostenta una gran influencia en materia política. Si quieres evitar los problemas en esta empresa, te sugiero no discutir con el cacique. Los caciques peronistas de la provincia de Buenos Aires se reunirá para determinar a qué candidato apoyarán en las elecciones internas. El entrenador me pidió sea el cacique de la defensa. O sea, no había libertad de elegir a qué candidato político apoyar, sino que el cacique de la región era quien decidía a quién iban a apoyar como comunidad. O sea, violando el derecho al voto a la gente, ¿no? Condicionado. Cacique, por último, es el nombre de una marca de ron que se elabora en Venezuela. Esta marca forma parte de la multinacional Diageo, una compañía propietaria, creo que lo estoy mencionando bien, no sé, una compañía propietaria de otras bebidas muy populares como la cerveza Guinness, el tequila José Cuervo, el whisky Johnny Walker y el vodka Smirnoff. Con respecto a la etimología del término cacique, los estudiosos indican que su origen se encuentra en las lenguas aborígenes del Caribe, ya que, como se indica más arriba, los taínos de Santo Domingo denominaban de este modo a sus jefes. Por lo visto, esta palabra deriva de caciqueles, creo que lo estoy pronunciando bien, no sé, la cual se usaba para nombrar en Centroamérica los jefes políticos de las tribus. En el Popol Vuh, el libro que narra la historia Popol Vuh, que los quiches o cuiches, un pueblo guatemalteco, podemos encontrar este mismo vocablo. Es importante señalar que en la antigüedad no existía una organización basada en las fronteras, como si se utiliza
en la actualidad, como sí se utiliza en la actualidad, y por esta razón era normal que las costumbres y los conocimientos viajaran de una tribu a otra, de una etnia a otra, algo que dificulta muchas veces dar con la evolución exacta de ciertas palabras. Ok, bueno, sí, estamos entrando en el contexto, ¿no? De lo que significa la palabra cacique. Ok, cacique, cacica. Cacique. Así se pronuncia la palabra cacique. Nombre masculino y femenino. La primera es jefe de algunas tribus de indígenas en América Central o del Sur. La segunda es persona valiéndose de su influencia o riqueza, interviene arbitrariamente o abusivamente en la política y administración de una comunidad. Palabras similares: déspota, autócrata, dictador, tirano, opresor, caudillo. ¿Qué es el cacique? Los caciques o caracha, capacha, eran los gobernantes que el Cazonzi ponía en cada uno de los pueblos del reino, y como tales ocupaban uno de los niveles más altos de la pirámide social. ¿Qué es un cacique en México? A partir de la expansión colonial española en América, el término fue empleado por los conquistadores para designar a las autoridades políticas indígenas sin atender a la diversidad de los sistemas políticos de América ni a la nomenclatura autóctona. Bueno, el término se establece a través de la invasión española, de la colonización, no solamente en México, o sea, en Latinoamérica en general. Es un pensamiento que proviene de una cultura española, ¿no? No es como tal, pues como propia, ¿no? Aquí pues sí habían líderes de comunidades, ¿no? Pero se les llamaba de diferente manera y operaban de diferente manera. Pero pues viene aquí, ¿no? Esta actitud autoritaria en donde buscan ser intermediarios, ¿no? O sea, actualmente todavía en muchas regiones de México y de Latinoamérica pues todavía existen muchos caciques, ¿no? En muchas regiones, en muchas comunidades, en la que pues todo lo largo y ancho de México y de otros países de Latinoamérica pues están divididos, ¿no? Están seccionados por estas regiones y comunidades en donde pues están asentados estos caciques que ya vimos, ¿no? Pues son esos pseudo intermediarios entre la región, el estado, la organización, los asuntos políticos, y que deciden por toda la comunidad. Y no es como consensuado, ¿no? No es algo que toda la gente pues lleguen a una decisión unánime y el cacique pues transmita el mensaje al estado, no, sino que el cacique toma la decisión y le dice a la comunidad qué hacer, y se hace pasar como el intermediario con el estado para que el estado actúe en consecuencia. Entonces estos tipos en realidad no representan al pueblo, se representan a ellos mismos y a sus intereses, ¿no? Y a las personas que no están de acuerdo pues actúan de forma autoritaria, de forma violenta, y esto lo aprovechan pues por su posición económica superior a la de los demás, ¿no? Lo que pues obviamente genera subordinación. O sea, la gente que son dependientes directos de ellos pues son los que se encargan, ¿no? Así como de hacer la tarea sucia de estos caciques, ¿no? Entonces es como ellos implementan medidas coercitivas, violentas, autoritarias, ¿no? Para tener al pueblo oprimido y que ellos sean los que toman la decisión. Y pues obviamente, ¿no? Ellos, para demostrar su poder,
pues generan, ¿no?, protestas o llegan a secuestrar gente y organizan, ¿no?, a la gente para que sean apoyados y que las autoridades pues no puedan actuar, y eso es como un reflejo de su poder, y eso es para no solamente reflejarle su poder, el apoyo, más bien, ¿no?, así como la opresión que tienen el pueblo, sino que no solamente es para demostrar el poder al gobierno, sino que también a otros grupos de caciques en otras regiones, para que se den cuenta que ellos también tienen poder en esa región y que no lleguen ahí a querer ocupar su territorio. Algo sumamente, o sea, aparte que está fuera de la ley, sumamente primitivo. O sea, mucha gente dice, bueno, ¿por qué se están fijando tanto lo que pasó con España? ¿Por qué les afecta tanto si ya pasó mucho tiempo? No, la colonia española, los invasores trajeron ese pensamiento, esa cultura, y hoy en día seguimos viendo eso porque seguimos viendo a muchos caciques que siguen operando, siguen oprimiendo al pueblo, siguen extorsionando, secuestrando, violando los derechos, cometiendo delitos, y que no los pueden parar porque son organizaciones que no solamente operan desde sus propias posibilidades, sino que a la llegada de grupos criminales como del crimen organizado, carteles de la droga, se asientan en el territorio, hacen alianzas, y es en donde ellos obtienen las armas. Ahora ya ellos obtienen, ya se arman, ya tienen más poder, crecen más y se convierten en organizaciones criminales brutales, ¿no? Lo estamos viendo en Chiapas, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas, aparte de que este tipo de acontecimientos se llevan más a cabo en las orillas del país, en las fronteras, ¿no?, en donde pues son pasos de la droga, son rutas de la droga, donde la gente está como, bueno, vive más en montaña, en regiones apartadas, en donde no hay tanto acceso, y que se generan comunidades en donde de cierta manera son un poquito más independientes de las ciudades grandes, en donde pues se rigen totalmente por leyes o normas de la propia comunidad, ¿no?, porque no hay tanta presencia de las autoridades o instituciones. ¿Quién era el cacique en el Porfiriato? O sea, vamos a ver esta sección. Es que sí, es importante comprender este contexto. Los caciques del Porfiriato eran encendados, sus representantes comerciantes, prestamistas, propietarios de alguna fábrica o mina, ¿por qué no? También los que quedaban del caciquismo indígena, todos ellos mantenían una relación directa e incluso de superioridad, dependiendo del caso, con los presidentes municipales, ¿no? O sea, tienen más poder que un presidente municipal, ¿no? Porque como ellos ya tienen más tiempo, o sea, los presidentes municipales van cambiando en un cierto tiempo, pero estos tipos son gente que llevan asentada muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, la adquisición de poder y manipulación en la comunidad, pues, tienen mucho tiempo para sentarse, establecerse y ejercer un poder, pues, todavía más dominante que un presidente municipal. Entonces, todos estos hacendados, estos caciques, vemos, ¿no?, como incluso pues son gente que pues pueden ser prestamistas, propietarios de alguna fábrica o mina, o sea, empresarios, ¿no? O sea, bueno, caciques porque son como microempresarios, ¿no?, hacendados, que pues buscan tener este poder para irse minuscuyendo en el mundo político, para después ser votados, ocupar un cargo político y empezar a incursionar en una carrera política, ir creciendo y ir pues desarrollando, ¿no?, sus planes, ¿no?, de
de poder ir creciendo como empresarios, ¿no? Ya vemos, ¿no? O sea, estos caciques fueron creciendo, o sea, empresarios de alto nivel empezaron como caciques, ¿no? Como comerciantes, luego llegaron al puesto de cacique, después ocuparon una presidencia municipal, después se convirtieron en gobernadores y después ya se fueron para diputados, senadores, que hoy vemos que defienden a empresarios, ¿no? O sea, incluso ellos ya dentro de su práctica, ya vemos que a través de la corrupción se van enriqueciendo, van privatizando y van abriendo empresas fantasmas, empresas que quedan al nombre del compadre, del amigo. Ya vimos que el sentido cacique pues se va desarrollando de forma hereditaria, ¿no? De forma familiar. Entonces, ahora sí que como una mafia, ¿no? Una mafia familiar, ¿no? Por eso, pues, incluso, ¿no? El ciudadano presidente Andrés Manuel López Obrador hace mucha referencia de la mafia del poder. Pues sí es cierto, ¿no? Son familias que se van heredando los puestos, que van creando empresas y van modificando las leyes de la Constitución para poder privatizar los bienes de la nación, enriquecerse a través de ello y volverse empresarios de alto nivel, ¿no? Y tener gran injerencia política, o sea, y todo esto, toda esta cultura, todo este pensamiento pues surge a través de la colonización española. Por eso nos preguntan todo el tiempo, oye, pues es que ¿por qué se están fijando en cosas tan antiguas si ya pasaron? No, siguen, ya que no solamente hay que tener más seguridad, darle más apoyo a la gente, más apoyo al pueblo, hay que generar sin duda un cambio de mentalidad, porque esto está muy, muy grave, en donde secuestran a la gente, extorsionan a la gente, ya venden droga, tienen influencia política, tienen poder adquisitivo, o sea, económico, tienen mucha cobertura, manipulan a mucha gente, y todo para seguir cometiendo delitos, para enriquecerse, para llenarse los bolsillos, para mantenerse en el poder, mantener sus privilegios. O sea, es algo muy, muy, muy preocupante, la verdad que sí. Entonces, estamos entrando en materia. Esto nada más estamos entrando en contexto para que vean la vida real de lo que está pasando con estos caciques que están cometiendo muchísimos delitos. Y bueno, ya después les voy a contar, pero aquí estoy intentando haciéndolos entrar en contexto para que comprendan un poco de lo que vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Que es muy, muy preocupante realmente, ¿no? Entonces, pues los invito a que se queden y que lo vean.